Hola, hola, personitas lindas, yo soy Dani y estoy muy emocionada no solo porque hoy es viernes y se está acabando la semana, sino porque hoy es viernes de Souls Connection. Muchas gracias a todas esas personitas lindas que forman parte de este lindo espacio. Gracias a todas las personas que han estado compartiendo los episodios en sus redes sociales y nos están ayudando a crecer. No olviden que pueden seguirme en Instagram como thesoulsconnection.podcast, al igual que pueden seguirme en Spotify como Souls Connection Podcast by Dani Campoyo. Y como podrán ver, el día de hoy tenemos un tema muy interesante también y que es de suma importancia aprender a manejar. Y básicamente vamos a estar hablando un poco de las personas narcisistas. Es un tema pues algo complejo, pero pues me encanta mucho también enseñarle a ustedes algunas características de algunas personas para que nosotros sepamos identificar hasta cierto punto con qué tipo de personas nos estamos desenvolviendo y también para saber manejar las situaciones. Entonces, el episodio de hoy, Desnudando el alma narcisista, viene más que todo enfocado en las personas narcisistas, y la palabra narcisismo se utiliza mucho en nuestra cultura obsesionada con las selfies o impulsada por las celebridades, y a menudo para descubrir a alguien que parece excesivamente vanidoso o lleno de sí mismo. Pero en términos psicológicos, básicamente el narcisismo no significa amor propio, al menos no de forma genuina. Y es más exacto decir que las personas con trastorno de personalidad narcisista, resumidamente NPD, están enamoradas de una imagen idealizada y grandiosa de sí mismas, y están enamoradas de esta autoimagen inflada precisamente porque les permite evitar sentimientos profundos de inseguridad. Entonces, pero apuntalar sus delirios de grandeza requiere mucho trabajo, y ahí es donde entran actitudes y comportamientos disfuncionales. Entonces, el trastorno narcisista de la personalidad implica un patrón de pensamiento y comportamiento egocéntrico, arrogante, falta de empatía y consideración por otras personas y una necesidad excesiva de admiración de los demás. Otros suelen describir a estas personas con trastorno de personalidad narcisista como engreídas, manipuladoras, egoístas, condescendientes y exigentes. Y esta forma de pensar es comportarse aflora en todos los ámbitos de la vida del narcisista, desde el trabajo y las amistades hasta la familia y las relaciones amorosas. Las personas con trastorno de personalidad narcisista usualmente son extremadamente resistentes a cambiar su comportamiento, incluso cuando les está causando problemas. Su tendencia es echarle la culpa a los demás, y es más, son extremadamente sensibles y reaccionan mal incluso ante la más mínima de las críticas, desacuerdos o desaires, que consideran ataques personales. Las personas narcisistas usualmente se toman todo personal y piensan que todo gira alrededor de ellos. Para las personas en la vida del narcisista, a menudo es más fácil simplemente aceptar sus demandas para evitar la frialdad y la ira. Sin embargo, al comprender más sobre el trastorno narcisista de la personalidad, podremos detectar a los narcisistas en nuestra vida, protegernos de sus juegos de poder y establecer límites más saludables. Entonces, el trastorno narcisista de la personalidad implica en un patrón de pensamiento y comportamiento egocéntrico y arrogante, como yo les mencionaba. También suelen describir a las personas con este trastorno básicamente como personas que tienen muchos problemas para relacionarse desde el ámbito laboral y las amistades hasta la familia y las relaciones amorosas. Entonces, las personas con trastorno de personalidad narcisista a menudo son consideradas, como les decía, egocéntricas y carentes de empatía. Entonces, básicamente estas personas no pueden enfrentar desafíos en sus relaciones debido a cómo se las percibe y cómo actúan. En ocasiones, el asesoramiento y el apoyo profesional pueden ayudarles a encontrar una forma diferente de conectarse con los demás y gestionar los cambios de humor que pueden caracterizar este trastorno de la personalidad. Hay ayuda disponible si nosotros o alguien más está explorando un diagnóstico de estos, y pues básicamente sí podríamos decir que este trastorno de la personalidad narcisista es un diagnóstico formal de la salud mental y no solo un tipo de personalidad o una elección personal. Y entonces comprender esta diferencia es clave para manejar los síntomas formales del narcisismo y apoyar a alguien que ha recibido este diagnóstico. Una afección de salud mental, incluido el trastorno de la personalidad, afecta la forma en que la persona se siente, piensa o se puede llegar a comportar. Y a su vez,
Esto puede afectar profundamente a la vida cotidiana y el funcionamiento de las personas en sus relaciones en general. Y los investigadores han descubierto que específicamente alguien con trastorno de personalidad narcisista puede tener una menor capacidad que otros para reconocer y comprender cómo y por qué piensan y se comportan como lo hacen. De manera similar, pueden tener dificultades para relacionarse con lo que sienten o hacen con otras personas. Como trastorno de personalidad del grupo B, básicamente que se caracterizan básicamente por tener comportamientos que son dramáticos o exagerados, o que son emocionales e intensos, o erráticos o impredecibles. Entonces, ¿qué podríamos decir que la personalidad narcisista no es? Y la mayoría de nosotros mostraremos al menos un rasgo narcisista en algún momento de nuestras vidas. Y estos pueden considerarse comportamientos o actitudes narcisistas, pero se diferencian de un trastorno de personalidad en gravedad, frecuencia y duración. Entonces hay muchos rasgos de personalidad como la generosidad y la discreción, por ejemplo, que se manifiestan en mayor o menor grado en nosotros. Lo mismo ocurre con un rasgo narcisista. El narcisismo, o al menos algunos aspectos del mismo, podría ser un rasgo de personalidad en algunas personas. Y en otros, la severidad e intensidad de estos rasgos narcisistas es tal que afecta y daña permanentemente la forma en que se relacionan con los demás y con ellos mismos. Y el narcisismo como rasgo de personalidad puede aparecer ocasionalmente en algunos de nuestros comportamientos o pensamientos. Por ejemplo, podrías tener una rivalidad constante con un compañero de trabajo o compañero universitario, y esto podría llevarte a hacer comentarios sarcásticos a su alrededor o a exagerar los elogios que recibiste de tu jefe cuando están cerca, o tal vez incluso les das una crítica injustamente mala en algún momento. Pero esta es una reacción ocasional relacionada con el compañero de trabajo específico en lugar de una actitud generalizada hacia todos los demás todo el tiempo. Por otro lado, el narcisismo en alguien con el trastorno de personalidad narcisista es un rasgo persistente y característico. Por ejemplo, tenés una rivalidad constante con tus compañeros de trabajo e incluso con tu propio jefe, y crees que sos más inteligente y capaz que ellos y que deberías ser tú quien desempeñe el papel más alto. Y esto te pasó en los últimos dos trabajos, por ejemplo. Nos referimos más que todo a este ejemplo para demostrarles de que ya hay una sucesión de los mismos acontecimientos, entonces esto ya hace que esto mismo se vuelva un trastorno. Entonces, en general, sentís que sos superior a las personas que encontrás alrededor de ti, o ya sea en tu universidad, trabajo o en otros lugares. Entonces, recordemos que el trastorno de personalidad narcisista es una condición de salud mental y no se refiere a alguien que tenga alta autoestima, o que muestra confianza social, o que sea asertivo, o que está orgulloso de sus verdaderos logros, alguien que cuida su apariencia física, el ser competitivo o el mismo síndrome del impostor. Entonces, miremos acá un síntoma del trastorno de personalidad narcisista. Y uno de estos síntomas podríamos decir que es la grandiosidad y la presunción. Y la exageración es a menudo la base de la grandiosidad, y esto significa que las personas con este trastorno tienden a tener un sentido exagerado de importancia personal y pueden sentir que son más poderosos, inteligentes, capaces y encantadores de lo que realmente son, y más que otras personas en general. Para reafirmar este sentido de superioridad, alguien con personalidad narcisista puede exagerar o mentir sobre sus logros, habilidades y talentos. Y para algunas personas con trastorno de personalidad narcisista, este sentido de superioridad no es tan evidente en su comportamiento. Algunos pueden ser tímidos o retraídos, pero aún así pueden creer firmemente que son superiores en uno o muchos aspectos en comparación con otras personas. Otro síntoma podría ser fantasías de perfección y superioridad, porque las personas con personalidad narcisista pueden fantasear constantemente con tener poder, inteligencia, belleza, aceptación o amor ilimitados, y a menudo creen que se lo merecen más que otros. Otro síntoma podría ser el sentido de especialidad y unicidad, y las personas con trastorno de personalidad narcisista pueden tener la necesidad de resaltar lo especial y únicos que son en comparación con los demás, y esto también les lleva a creer que solo pueden ser comprendidos o asociados con otras personas y grupos especiales y únicos. Y si alguien no los entiende, es porque no es tan inteligente, especial o único como ellos creen serlo. También otro síntoma es la necesidad de elogios y atención.
Y las personas con personalidad narcisista pueden tener una necesidad constante de ser admiradas y elogiadas, y es posible que busquen atención constante y que no acepten bien ningún tipo de crítica. Y también pueden resentirse con otros que no consideran que lo que hacen y dicen es excepcional. Otro síntoma es un fuerte sentido de derecho, porque alguien con trastorno de personalidad narcisista puede estar convencido de que merece un trato especial y tiene derecho a todos los privilegios disponibles. De manera similar, las personas con este trastorno pueden sentir que todos deberían de cumplir sus expectativas y demandas. Otro síntoma podría ser la tendencia a explotar a los demás, y las tácticas de manipulación y explotación son muy comunes en muchas personas con esta personalidad narcisista, y esto significa que pueden aprovecharse de los demás para lograr sus propios objetivos porque necesitan el beneficio personal por encima de todo. Entonces, las personas con trastorno de personalidad narcisista también pueden utilizar estrategias como difundir mentiras sobre los demás para salir adelante y quedar bien. Y en muchos casos, una persona con este mismo trastorno puede recurrir a la crueldad cuando siente que no se satisfacen sus necesidades o si alguien no los trata como espera. También podríamos decir que un síntoma es la falta de empatía, y es posible que una persona con este trastorno no pueda conectarse con las necesidades de los demás o ponerse en el lugar de otra persona, y esta es una de las principales razones por las que pueden comportarse de manera cruel o explotadora. Y esta falta de empatía también puede manifestarse como egoísmo, desprecio y falta de compasión por lo que otros están experimentando o sintiendo. Otro síntomas serían los celos, envidia y desconfianza, porque las personas con este trastorno de personalidad suelen creer que los demás compiten con ellos o sienten envidia de quienes son. Del mismo modo, es posible que a menudo compitan con otros o sientan envidia de sus logros. Otro síntoma también podríamos decir que es arrogancia y desprecio, porque algunas personas con personalidad narcisista pueden ignorar a los demás por considerarlos inútiles, ridículos o despreciables, y esta creencia puede llevarlos a mostrar una actitud de arrogancia y desprecio. Otra característica u otro síntoma podríamos decir que sería el no enfocarse en las demás personas, sino que solo estamos pensando en nosotros todo el tiempo, cosa que yo sé que es muy importante también cuando uno pues se tiene amor propio, pero no hay que confundir el que ya este amor propio se convierta en algo reflejado a través del ego, porque básicamente si nosotros lo canalizamos, el amor propio lo canalizamos en base al ego, entonces estamos siendo narcisistas. Entonces hablemos un poco de los dos tipos de narcisismos que hay. Y podríamos decir que hay narcisismo abierto versus narcisismo encubierto. Y ahora que se acepta que existen diferentes niveles y tipos de narcisismo. Por ejemplo, el narcisismo abierto, que este es un subtipo de narcisismo también llamado narcisismo grandioso, que es el más reconocido, se caracteriza principalmente por actitudes y comportamientos que son, por ejemplo, arrogantes, pretenciosos, dominantes, exhibicionistas, agresivos o muy seguros de sí mismos. Por otro lado, el narcisismo encubierto, que es otro subtipo de narcisismo, se refiere a personas cuyas actitudes y comportamientos son más típicos, como que sean ansiosos, demasiado sensibles, especialmente en lo que respecta a las críticas, que son inseguros, defensivos, depresivos o retirados. Incluso si este tipo de narcisismo es menos obvio, alguien con narcisismo encubierto seguirá exhibiendo comportamientos ensimismados y creerá secretamente que es superior a los demás y tendrá una menor capacidad para ponerse en el lugar de otras personas. Un buen consejo que les puedo dar es establecer límites saludables, porque las relaciones saludables se basan en el respeto y el cuidado mutuo. Pero los narcisistas no son capaces de lograr una verdadera reciprocidad en sus relaciones. No es solo porque no estén dispuestos, realmente no son capaces. O sea, no te ven, no te escuchan, no te reconocen como alguien que existe fuera de sus propias necesidades. Y debido a esto, los narcisistas violan regularmente los límites de los demás. Es más, lo hacen con un absoluto sentido de derecho. Y los narcisistas no piensan en revisar o tomar prestadas sus posesiones sin preguntar, husmear en su correo y correspondencia personal, escuchar conversaciones, irrumpir sin invitación, robar sus ideas y darles opiniones y consejos no deseados. Incluso pueden decirle qué pensar y sentir. Y es importante reconocer estas violaciones por lo que son, para que se pueda comenzar a crear límites más saludables donde se respeten nuestras necesidades. Incluso si es necesario cortar el vínculo, hay que hacerlo.
Y entonces podríamos hacer un plan. Si tenemos un patrón duradero de permitir que otros violen nuestros límites, no es fácil recuperar el control. Así que preparémonos para el éxito considerando cuidadosamente nuestros objetivos y los obstáculos potenciales. ¿Cuáles son los cambios más importantes que esperamos lograr? ¿Hay algo que hayamos probado en el pasado con el narcisista que haya funcionado? Esta pregunta creo que me van a decir todos de que no ha funcionado nada, solo como lección estar con una persona narcisista. Pero otra pregunta que nos podríamos hacer sería algo que no lo haya hecho, cuál es el equilibrio de poder entre nosotros y cómo afectará esto a nuestro plan, cómo haremos cumplir estos nuevos límites, y responder a estas preguntas nos ayudará básicamente a evaluar nuestras opciones y desarrollar un plan realista. También hay que considerar un enfoque amable. Si para nosotros es importante preservar nuestra relación con el narcisista, tendremos que actuar con cuidado, y al señalar el comportamiento hiriente y disfuncional de estas personas, estamos dañando nuestra autoimagen de perfección, y básicamente tenemos que intentar transmitir un mensaje con calma, respeto y la mayoría de veces con gentileza, la mayor posible. Entonces hay que concentrarnos en cómo nos hace sentir nuestro comportamiento y el comportamiento de estas personas en lugar de en sus motivaciones e intenciones. Y si respondemos al enojo y a la defensiva, tratemos de mantener la calma. Alejémonos si es necesario y volvamos a retomar la conversación más tarde. No establezcamos un límite a menos que estemos dispuestos a respetarlos. Podemos contar con el que es narcisista y se revelará en nuestra contra si tenemos nuevos límites y pondrá a prueba nuestros límites, así que preparémonos. Hagamos un seguimiento a las consecuencias especificadas. Si retrocedemos, estamos enviando el mensaje de que no es necesario que nos tomen en serio. Y entonces tenemos que estar preparados para otros cambios en la relación, porque el narcisista se va a sentir amenazado y molesto por nuestros intentos de tomar el control de nuestra vida. Están acostumbrados a tomar las decisiones. Para compensar, es posible que aumenten sus exigencias en otros aspectos de la relación, se distancien para castigarnos o intenten manipularnos o seducirnos para que abandonemos estos límites. Y depende de nosotros mantenernos firmes. Otra cosa que es muy importante es no tomarnos las cosas personales, porque para protegernos los sentimientos y de estos sentimientos de inferioridad y vergüenza, los narcisistas siempre deben negar sus defectos, crueldades y errores. Y a menudo estos lo harán proyectando sus propios defectos en los demás, y es muy perturbador que te culpen por algo que no es tu culpa o que te caractericen con rasgos negativos que no posees. Pero por más difícil que sea, tratemos de no tomarlo como algo personal. Realmente no se trata de nosotros. No creamos la versión narcisista de quién somos, porque los narcisistas no viven en la realidad, y eso incluye nuestros puntos de vista sobre otra persona. Y no dejemos que el juego de estas personas, como el juego de la vergüenza y culpa, socave nuestra autoestima. Entonces, negarse a aceptar responsabilidades, culpas o críticas inmerecidas. Esa negatividad es algo que el narcisista desea conservar. No discutamos con un narcisista, porque cuando te atacan, el instinto natural es defenderte y demostrarle al narcisista que está equivocado. Pero no importa cuán racional seamos nosotros o cuán sólida sea nuestro argumento, es poco probable que lo escuchen. Y discutir este punto puede agravar la situación de una manera muy desagradable, así que no perdamos el aliento. Simplemente digámosle al narcisista que no estamos de acuerdo con su evaluación, y luego hay que seguir adelante. ¿Cómo dejar a un narcisista? Entonces, poner fin a una relación abusiva nunca es fácil, y ustedes, en base a su experiencia, podrán decírmelo, pero terminar con un narcisista puede ser especialmente difícil, ya que puede ser muy encantador y carismático, al menos al principio de la relación, y si amenaza con irse. Y es fácil desorientarse por el comportamiento manipulador del narcisista, quedar atrapado en la necesidad de buscar su aprobación, o incluso sentirse iluminado y dudar de su propio juicio. Si sos codependiente, tu deseo de ser leal puede superar incluso tu necesidad de perseverar, tu seguridad y tu sentido de identidad. Pero es importante recordar que nadie merece ser intimidado, amenazado o abusado verbal y emocionalmente en una relación, y hay formas de escapar del narcisista y de la culpa y comenzar el proceso de la curación. Entonces, ¿cómo dejar a un narcisista? Hay que primero informarnos bastante sobre el trastorno narcisista de la personalidad, porque cuanto más comprendamos, mejor podremos reconocer las técnicas que un narcisista puede utilizar para mantener en la relación.
Cuando amenazas con irte, un narcisista a menudo resucitará los halagos y la adoración. Pues les va a aplicar la del love bombing que hicieron, que básicamente te interesarás en esta persona en un principio. O harán grandes promesas sobre cambiar su comportamiento que no tiene intención para nada de cumplir. Entonces, básicamente, hay que también un ejercicio, como yo les digo, que soy muy fanática de escribir. Podríamos escribir las razones por las que nos vamos. Tener claro por qué necesitamos terminar la relación puede ayudarnos a evitar que volvamos a ser absorbidos. Entonces mantengamos esta lista en un lugar a la mano como en el teléfono y consultémoslo cada vez que empecemos a tener dudas sobre nosotros mismos o el narcisista lo esté, y dejarnos llevar por el encanto o hacer promesas extravagantes creo que no es una opción en esta etapa. Y por último, después de que te hayas ido, porque dejar a un narcisista puede ser duro de golpe para nuestro sentido de derecho y para el sentido de derecho de esta persona y de importancia personal. Y su enorme ego todavía necesita ser alimentado, por lo que a menudo seguirán intentando ejercer el control sobre nosotros. Si el encanto y el love bombing no funcionan, es posible que recurran a amenazas, denigrarnos con nuestro círculo social o conocidos en común, a acosarnos en redes sociales o en persona. Entonces es muy importante cortar todo contacto con el narcisista. Cuanto más contacto tengas con ellos, más esperanzas les vas a dar de que vuelvan a tratarte y a atraerte hacia ellos. Y es más seguro bloquear sus llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos y desconectarte de ellos en las redes sociales. Ustedes bloqueen. Si tienen hijos juntos, tengan a otras personas con ustedes para cualquier traspaso de custodia programado. Otro punto que es muy importante: permitámonos llorar, porque las rupturas pueden ser extremadamente dolorosas, cualesquiera que sean las circunstancias. Incluso terminar una relación tóxica puede hacernos sentir tristes, enojados, confundidos o afligidos por la pérdida de sueños y compromisos compartidos. La curación puede llevar tiempo, así que seamos amables con nosotros mismos y busquemos apoyo de familiares, amigos, tengamos una buena red de apoyo o incluso buscar ayuda profesional. No esperemos que el narcisista comparta nuestro dolor. Una vez que se asimila el mensaje de que ya no alimentaremos su ego, es probable que el narcisista pronto pase a explotar a otra persona. No sentirán pérdida ni culpa, solo esa necesidad interminable de elogios y admiración. Y esto no es un reflejo de nosotros, sino más bien una ilustración de cuán unilaterales son siempre nuestras relaciones. Entonces, díganme ustedes qué piensan de este episodio. Por el momento esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias a todas las personas que siguen formando parte de este espacio tan lindo y espero verlos el otro viernes en este mismo espacio. No olviden que mis mejores vibras para ustedes siempre y los veo el próximo viernes. Chau, chau.